Bueno, Tóstono, pues esta mañana, después de que vine a bajar las cancillas de allá arriba de la sierra y recoger un esto eléctrico que tenía, este verano me habían robado a finales de verano una malla eléctrica, un rollo. Pasa que yo no quería decir nada porque sospechaba de uno que me lo había quitado y estaba vigilando a ver si se lo encontraba. Bueno, en fin, que vengo aquí a las vacas, me voy para allá cuando paso por un camino y miro en un olivar que lo están limpiando y lo veo allí enreliado el rollo. Ahora lo pongo ahí para que veáis. Como a 800 metros donde me había desaparecido, ha aparecido y lo han estado usando y lo han cortado en 4 trozos. Ya averiguaré a ver quién ha podido coger el rollo, dónde lo han encontrado, qué ha pasado con él. Porque el rollo lo tenía yo puesto para las vacas y se lo llevaron una noche. Así que ahora lo podéis ver. Os voy a poner aquí un cacho vídeo. Venga. Bueno, autóctono, operación para hoy domingo. Con estas cancillas, bajarlas para abajo, llevarme lo del pastor eléctrico porque eso todo roban y subir las vacas luego al otro cercado. Así que vamos a enganchar el remolque aquí, vamos a desenganchar y claro, ya. Esto es así. Esto es Esparta. Vamos a poner en móvil, en modo suelo. En modo suelo. Venga. Ya está en modo suelo. Vamos a sacar las lingas que nos hacen falta luego para amarrar. Bueno, pues eso está enganchado. Vamos aquí. Ay, Dios mío. Los domingos son así. Tengo que llevarme la Catalina para allá, ¿eh? Ya lo sabéis. Me la tengo que llevar para el pueblo. Ahí está. Pues esto así. Irlas quitando e irlas llevando. Mirad. Ahora vamos a quitar esta de aquí. Asturias, Bueno, pues ya van dos. Llevamos esas 4 y atamos. Voy a poner esto en pausa para que no se haga tan largo. Bueno, pues ya las tengo cargadas. Vamos a retirar esto de aquí. No sé cuánto que tarde en venir y cuando venga me lo han quitado. Es que para que hay uno que tiene problemas mentales y lo paga con los demás. Nos roba todo lo que pilla. ¿Y qué le vamos a hacer? Vamos a poner esto aquí. Asturias dinamitera. Cuando rastrean. Que esto te lo quitan y nos quitan 80 euros, 80 y tantos euros que me costó. ¿Sabéis? No tardamos nada en cogerlo y llevárnoslo para allá y ya está. Porque os digo que luego no lo puede usar nadie porque esto
Nada más lo compré yo y nada más tengo yo para aquí yo. Bueno, pues continuamos. Bueno, pues ya está aquí el carromato cargado y arreatado. Tengo aquí las cintas y nos vamos. Allí acercado. Venga. Bueno, pues ya estamos aquí en el cercado. Vamos a poner estas cancillas que me faltan de aquí. Y luego subimos las vacas para acá, para que mañana estén aquí. Y las encerramos por ahí y ya está. Tengo que preparar ahí eso un poco, que una vaca me lo rompió otra vez. Y eso es lo que vamos a hacer. Desenganchar esto. Y es lo que toca, ¿vale? Bueno, autóctonos, hace unos meses me había desaparecido un rollo de esto, ¿no? Este es el que he encontrado, que me lo he encontrado esta mañana yendo para el pueblo. Me lo encontré en una finca que están limpiando, están reliados, lo han cortado y no sé lo que le han hecho. Y este, uno de los míos que he traído yo para mañana para sanear, para ponerse aquí a las vacas. ¿Entendéis? De esto yo compré 4. Uno me desapareció a finales de verano. Y ha aparecido como a 1 kilómetro 800 metros. Ha aparecido este, el que me faltaba. Cortado. Aquí le han metido unos palos. Y me lo han cortado en 3 trozos, yo creo, está todo roto. Pues ahora habrá que adivinar quién lo ha cogido o si se lo han encontrado. Puede ser que se lo hayan encontrado o lo hayan comprado y hayan comprado también a lo mejor algunos como el mío, pero que rarísimo. Rarísimo, pero cierto, ha aparecido como a 800 metros este cacharro, que me faltaba. De los 4 que yo compré me quitaron uno. Bueno, desapareció de allí uno donde yo tenía puesto. Y apareció a 800 metros en una finca que están limpiando allí, que no sé quién la está limpiando, y ya aparecerá. Ahí me contarán lo que ha pasado con esto, o se lo han encontrado, o lo han comprado a uno para ahí, o yo qué sé. Así que 80 euros, mira, todo derrotadito me lo tienen. ¿Cómo podemos hacer? Y este es el que recogí yo esta mañana, que he hecho un vídeo recogiéndolo ahí, que luego lo subo. De esos tengo yo 4 que compré yo en Almacenes Boina. Ese, este y todos son todos iguales, es que el juego. Aquí no engaña, es todo el juego es el mismo, son todos iguales. ¿Entendéis? Todo es igual. Y ahora me lo encuentro. Este cacharro me lo robaron. Pues a los 2 días o 3 lo colgaron en el camino y me lo devolvieron. Y esto tengo que adivinar quién lo ha cogido, o dónde lo han sacado, o qué ha pasado con esta historia. Porque esto es increíble. Es que encima está todo roto, mirad. Me lo han roto todo. Aquí habrá que preguntar si se han encontrado. Preguntaré de quién es, quién ha comprado esa finca o quién la está limpiando. Y ya está. Y este lo he traído yo cuando he traído las cancillas, que lo tenía allá arriba donde las avileñas. Y esto lo he traído porque lo engancho ahí, lo subo ahí arriba y meto las vacas ahí atrás. Este es el mío. Igual que el esto verde, el que va primero va blanco, que son un equipo. Estos los compré todos, son todos iguales. Cosas raras pero ciertas. Bueno, ya aparecerá y os contaremos el fin de la historia, a ver si es que se han encontrado o se han comprado a alguien, o a ver qué es lo que ha pasado. Venga, voy a echar las vacas para arriba. Bueno, pues está acabando el día del domingo y vamos a subir las vacas para mañana para sanearlas. Así que es lo que me ha dado más guerras en un rato que nada. Porque como está las de esas tan limpias, pues se metieron entre las aras y las escobas. Luego iban las exploradoras muy contentas, pero las cogieron los caballos.
el Pinto, el Rogelio y el burro, el Quincay, me las espantaron todas. Así que aventuras para no dormir. Vamos para allá y a ver qué tal mañana el saneamiento. Mañana es la prueba que nos pasa cada 6 meses a las vacas. Así que nada, qué bonito atardecer. Mira. Qué bonito.